Bueno, empezamos entonces. Buenos días para todos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Esta va a ser una charla del ciclo de charlas del proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar. Bueno, hoy Agustín Martínez, veterinario del Grupo de Salud Animal de INTA Bariloche, nos va a hablar entonces sobre problemas sanitarios en los primeros meses de vida. La charla va a durar aproximadamente 40 minutos y después hay un ratito para las preguntas, así que si prefieren ir anotándolas, dejándolas escritas en el chat, van quedando ahí, las leemos después o las hacen directamente cuando termine, eso a gusto. Bueno, entonces voy a poner todos en silencio y empezamos cuando vos quieras. Muchísimo, Marce. Muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Agustín Martínez, eh, soy médico veterinario de acá del Grupo de Salud Animal de INTA Bariloche. Y como dice Marce, bueno, vamos a presentar algunos problemas sanitarios que se dan en los primeros meses de vida de los animales, que bueno, que por ahí impacta sobre por ahí la eficiencia o sobre la producción final de la cría, tanto ovinos como caprinos, que fue lo que enfocamos a la charla. Vamos a editar un email por si quieren tomar nota. Igualmente los que se inscribieron ya se inscribieron, así que estamos. Bueno, primeramente me gustaría dar la información, digamos, de dónde parte, como para, como para que estén al tanto, digamos, de que la información que voy a brindar es sobre básicamente la Patagonia, es donde nosotros tenemos incidencia, digamos, donde nosotros trabajamos como Grupo Salud Animal. Y bueno, básicamente lo que vamos a presentar son casos ocurridos, digamos, casos reales, información con datos de la región, básicamente en los sistemas de producción de agricultura familiar o, bueno, agricultura o producción minifundista. La información, como dijimos, del grupo animal, pero básicamente tenemos dentro del grupo, digamos, el grupo es el nodo de una red de veterinarios patagónicos, ¿no? que estamos conectados para generar información sobre la realidad sanitaria de la nación. Con lo cual, a partir del año 90, se armó el CIRSA, Carlos Robles armó diseñó y puso en marcha el CIRSA, que es el Sistema Integrado Regional de Salud Animal, que básicamente tiene esa finalidad, mejorar la realidad sanitaria y mediante, mediante el diagnóstico y también asesoramiento y bueno, divulgación de esa información sanitaria generada en la región. Así que bueno, esto es parte también de esta plataforma o esta red que ya venimos armando, o sea, que se armó en el año 90 y seguimos en ella. Así que mucha información también es suministrada por veterinarios de diferentes lugares de la región, de la Patagonia, y bueno, que nosotros pudimos trabajarlo un poco más en el laboratorio y bueno, y ahí llegar a recomendaciones. Para empezar, por ahí me gustaría poner en una línea la importancia que tiene digamos, la eficiencia de la cría ovina caprina, ¿no? Vemos que muchas veces en producciones por ahí más grandes o demás, o generalmente la eficiencia se mide en la señalada en ovinos, donde bueno, el porcentaje señalado, el 80% o 70% se mide la eficiencia de la cría. También lo que creemos que por ahí hay que tener en cuenta ahora no, sino a partir de varios sucesos que están pasando, es que esta eficiencia habría que medirla ya a partir del año, digamos, la primera esquila del animal.
Esto debido a que existen otras cuestiones o otras alteraciones que se generan pérdidas en este punto, ¿no? Después de la señalada hasta la añadida. Y eso también impacta sobre la reposición de la majada del gato y la posible rejuvenecimiento, digamos, del gato en sí. Entonces, bueno, dentro de estas pérdidas de eficiencia, digamos, en cuanto a las muertes perinatales, que son previo al parto, digamos, antemortem en 48 horas, o abortos, o 48 horas antes del parto, y hasta, en realidad, hasta los 28 días, pero bueno, arbitrariamente en esta charla vamos a charlar hasta los 7 días, que es el primer punto o primera parte de las muertes perinatales. Estas muertes ocurren aproximadamente en sistemas extensivos, el 10-20% de los corderos mueren en esta etapa, y básicamente en los primeros 3 o 4 días de vida. Entonces, bueno, no vamos a ahondar mucho en este punto, pero sí vamos a comentar algunas cuasi novedades y, bueno, puntos de vista para tener en cuenta. Después también tenemos las pérdidas en la cría, que se dan, bueno, son arbitrariamente después del 7º día hasta el destete. También vamos a tratar algunos temas sanitarios que ocurren en esta etapa. Y luego las pérdidas en la recría y engorde, en caso de sistemas de cría, la recría, y en sistemas donde existe algún tipo de suplementación o engorde para venta de cordero pesado o engorde, digamos, de cobre y demás, existen algunas pérdidas también en esta etapa. No me quiero olvidar tampoco de una pérdida bastante, digamos, de un factor que incide sobre la eficiencia de la cría ovina y caprina, y más que nada en estos últimos años, seguramente es uno de los principales factores de pérdida o de baja eficiencia de la cría ovina y caprina, incluso llevando a que muchos productores hayan dejado de producir, ¿no? Entonces la depredación creo que también es un factor importantísimo, y bueno, esto por supuesto no lo voy a tratar porque no es parte de mi expertise ni mi conocimiento, así que esto se lo dejo a otros compañeros de acá experimental que seguramente van a dar alguna charla sobre esto. En cuanto a las pérdidas perinatales, arrancamos. Existen en la Patagonia varios trabajos, ya vamos a decir, tienen sus años, primeramente con Simons, con el informe de la FAO, donde determinó que los primeros, digamos, las muertes perinatales se daban los primeros 3 días, el 95% de las muertes perinatales se daban los primeros 3 días, y que de ellos, del 37% de estos 95, era por un factor que era conocido por hipotermia inanición. Después, 10 años después, Olechea, acá del grupo Animal, hizo unos trabajos hicieron unos trabajos en la zona de precordillera y secano de Río Negro, y establecieron que también el 70% de las muertes perinatales ocurrían por un factor o climático, digamos, por hipotermia, inanición o combinado. Y lo que se destaca también es que en problemas, en mortandades por listosia o combinados con factores climáticos, el peso a nacer de estos animales tenían aproximadamente 1 kilo más que los animales muertos por otra causa. Con lo cual, bueno, incide también sobre la importancia de este problema, ¿no? En la isla de Tierra del Fuego, Jack Robles trabajó 3 años consecutivos, donde también caracterizó las pérdidas en la isla, y lo que observó que también, bueno, el 60%, todos los años el 60% era por inanición o hipotermia de inanición, aproximadamente, y en un año particular hubo el 25% de distosia, o el 25% de las muertes perinatales eran debidas a distosia. Esto también lo
lo asoció, digamos, a la raza que predomina, digamos, en la isla, que es la Corriedale, y bueno, el aumento, digamos, el tamaño que presenta y el tamaño de la Corriedale, digamos, mucho mayor que la Merino, y bueno, posiblemente también están influenciados sobre eso. Ya años más actuales, digamos, es un trabajo de Pablo Gáspero, que no está publicado, pero bueno, me pasó la información también, sobre unos análisis que hizo de muerte perinatal en un grupo de corderos, también en establecimiento de acá de la zona, y se vio que aproximadamente el 50% tenían algún, digamos, la muerte era por alguna cuestión de hipotermia e inanición, o mezclada con depredación. Esto también está, lo que me gustaría comentar es que está relacionado, digamos, está ahora, a partir ya del año 2007, que Fernando Dutra, un patólogo uruguayo, empezó a trabajar sobre las relaciones que tienen las lesiones del sistema nervioso central en la muerte perinatal. Y encontró una variedad de lesiones que se dan tanto en la gestación como en el parto, y que influyen sobre la calidad o la posibilidad de sobrevivencia de ese animal, de ese cordero. Entonces, animales que tenían problemas, digamos, lesiones en el sistema nervioso central, como, bueno, este es un caso de isquemia y necrosis, pero había diferentes tipos de lesiones. Los animales que tenían este tipo de lesiones no sobrevivían más allá del quinto día de nacidos, de vida. Con lo cual, bueno, esto hay que tener en cuenta porque creemos, digamos, que no solamente es una cuestión climática per se, sino que existen algunas lesiones que pueden predisponer, digamos, a los animales a que estas inclemencias climáticas por ahí, o falta de consumo, digamos, de alimentación, pueden llevar a producir la muerte, a gatillar la muerte. Por supuesto que el tratamiento de esto no es muy claro de vislumbrar, porque bueno, son problemas que se generan en la gestación, por ahí, por ejemplo, enrollamiento del cordón umbilical, o bueno, diferentes, o subnutrición, digamos, de la placenta, bajo el desarrollo de placenta, pueden producir estas lesiones. Así que bueno, esto es como para dejarles la incógnita, y también dejarnos nosotros como para poder seguir trabajando sobre este tema. Bueno, en las pérdidas de cría vamos a hablar sobre 3 enfermedades que se dieron en la región, que se dan. Primeramente el bocio, que bueno, que es la deficiencia de yodo, y en otros lugares se conoce como coto también. El origen o causa es una deficiencia de yodo durante la gestación de la hembra. Generalmente acá en esta región se ven en caprinos. Y esta deficiencia, bueno, ocurre durante la gestación y puede ser primaria o secundaria. Eso lo que implica es que si es primaria, bueno, hay una deficiencia de yodo tanto en la pastura, en el pastizal, como en el agua, o secundaria, que haya alguna interacción con, por ejemplo, plantas pociógenas, digamos, que interfieren en la absorción de yodo, o minerales también como selenio, falta de selenio o deficiencia de selenio, que hace ineficiente, digamos, el uso de yodo en la glándula tiroidea, o aumento de hierro, por ejemplo, también. Entonces, estas son los orígenes el origen del bocio, pero lo importante también es que esto se da durante la etapa de la gestación. Entonces, para después del tratamiento también es importante conocer que en esta época, en esta etapa de la vida, es cuando se produce el gatillo, digamos, para producir la enfermedad. Acá en la región es una enfermedad esporádica, se da cada aproximadamente entre 10 y 15 años aproximadamente,
siempre asociado a años con otoños lluviosos. Y hay zonas endémicas, ¿no? Hay zonas donde principalmente se da, bueno, que una es aquí en el centro de Neuquén, en Pico-Lefú, Zapala y Las Coloradas, en esa región donde se dan brotes grandes cuando ocurre, ¿no?, la enfermedad. Y también, bueno, aquí también tenemos otro punto que es en Pichileucu, cerca de la Licura, y otro en Cuyamen también se han detectado casos. También está relacionado a la introducción, digamos, de razas o líneas genéticas que no están adaptadas a la región y son por ahí introducidas, ya sea por importación o, bueno, o compra de razas más con diferente metabolismo, y eso lleva a que no estén adaptadas a la disponibilidad de yodo natural, digamos, que hay en la zona, y eso lleva a la enfermedad. Estos son dos fotos, dos casos. El último brote grande que hubo de bocio en la región, que en el paso de guerra, en 2014. Esta es una cruza angora criolla que tiene el cogote, digamos, la garganta hinchada, se le dice, tiene hiperplasia de las glándulas tiroides. Y este es una foto que me envió Iván Centelles, de Boicú, donde también tiene abultamiento, digamos, de la garganta, de la tiroides, y esto creo que es una raza introducida, una BOE, que se introdujo, bueno, y se produjo esta brotecito de aborto. Bueno, como dije, el último caso fue en el 2014, digamos, el caso de brote, ¿no?, grande. En el 2014 aproximadamente se estimó que eran 2.500 chivos que habían nacido en esa región donde se estudió, se hizo un estudio. Catarina que hizo el trabajo de Tejina con nosotros, hizo el trabajo ahí de relevamiento, y observamos que tenían aproximadamente el 1% de aborto. O sea, entre 20 y 25 animales abortaron, pero lo grande fue, digamos, la gran morbilidad fue la afección, ¿no? Digamos, haber nacido con la hiperplasia de la glándula tiroides. Aproximadamente 890 animales habían nacido con glándula tiroides agrandada, o sea, con bocio. Y lo llamativo es que el 48% de estos, los que nacieron con bocio, murieron en el periparto. A los 3 días, 4 días estaban, no sobrevivían más allá de esos días. Y bueno, el restante sí sobrevivieron, algunos con tratamiento, otros sin tratamiento, pero lo que queremos dejar también aclarado en este caso es que la sobrevivencia de estos animales se da, pero quedan con animales con bajo desarrollo, digamos, sin crecimiento prácticamente corporal, con, bueno, el pelo también, si es una raza de pelo también influye, porque la calidad del pelo es muy baja, digamos, no tiene buen desarrollo, y también produce alteraciones en el sistema nervioso central, con lo cual el animal también es desarrollado incluso a nivel nervioso, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que recomendamos, bueno, este es un caso también este es un chivito del mismo año se produjo de la misma temporada, que habían sobrevivido 2 o 3 meses después, y esta es una chiva que sobrevivió un año más, que estaba ya también bajo desarrollo corporal, un animal ruin, como se conoce acá, o arruinado, como les podemos decir. Que bueno, la recomendación es, en el caso de que haya algún brote, realizar el tratamiento en caso de los cabritos, pero no evitar dejar como reposición a los animales que han pasado este problema.
porque vamos a tener problemas seguramente tanto reproductivamente como también productivamente, si dejamos animales que han tenido bocio en reposición. Entonces, bueno, como recomendaciones para el control y prevención, una determinar si es primaria o secundaria. Es complejo esta determinación, digamos, no es sencillo de hacerlo a nivel campo, sino que implica muchas acciones de análisis y determinaciones, con lo cual es compleja. Aún nosotros esto queda pendiente para nuestra cancha, digamos, porque deberíamos empezar a evaluar, ya lo habíamos empezado cuando estuvo con la posibilidad, pero la idea es saber si es primaria o secundaria la deficiencia de yodo. Eso nos va a ayudar a determinar cuál es la prevención más acorde para evitar la presencia de bocio. Bueno, como el segundo paso sería, en caso de presentar brotes, se le puede dar pintura de yodo o yodo povidona a los cabritos afectados que sobrevivan. Eso es vía oral, 0,5 a 1 mililitro de yodo povidona por semana, hasta que la glándula vuelva con su tamaño normal, que generalmente casi que no se palpa, que queda de muy bajo tamaño. Y otro que es más preventivo, digamos, pero en realidad tampoco hay conocimiento de cuánto perduran los suplementos parenterales, digamos, inyectables, de yodo. Por ejemplo, hay yodo calcio, hay yodo magnesio, bueno, hay diferentes suplementos de yodo que se inyectan a las madres en la etapa de gestación para que suplante, digamos, la deficiencia de yodo, pero esto se desconoce completamente la disponibilidad de estos productos, con lo cual, bueno, es empírico el tratamiento, digamos, la prevención esta. Nosotros sugerimos dar servicio en los lugares donde hay problemas, ¿no? Donde es endémico, al servicio, y por ahí el reparto como para darle otro tironcito más de mineral. Bueno, como segunda enfermedad que quería comentarles es la enterotoxemia. Esta es o enfermedad de sobrecarga, también conocida, o riñón pulposo. Posiblemente, si vieron también la charla de Carlos Robles hace un mes, esta enfermedad fue tratada, pero bueno, vamos a repasar un poquito sobre esto. La causa es el Clostridium perfringens, tipo D, que es un habitante normal del intestino delgado de los animales, de los rumiantes, en realidad de los animales. Pero la causa final, digamos, o la causa original es la toxina de epsilon, que es producida por esta bacteria. Como esta bacteria, cuando aumenta el tamaño de la población del intestino, empieza a producir toxina de epsilon, y esta toxina de epsilon es la que circula en el animal y produce enfermedad. Los factores predisponentes son, bueno, cambio brusco de la dieta, cuando pasamos de un lugar lluvioso, por ejemplo, con una estepa o con una dieta más fibrosa, a una dieta más cargada de carbohidratos, o cuando hay un verdín, por ejemplo, también se da. También se ha visto en severo parasitismo por tenia, digamos, cuando el animal tiene mucha tenia, son gusanos chatos, el intestino puede llegar a tener algún problema de perisaltismo, digamos, de movimiento del intestino, y eso hace que prolifere el Clostridium perfringens. Y también otro factor predisponente, que en realidad no es predisponente, sino que es, bueno, no recuerdo bien cómo se llama el término, pero es un factor que es la deficiente estatus inmunitaria de la majada o del acto. La deficiencia de defensas, digamos, o un gato que tenga defensas bajas, es también un factor que puede llegar a producir la enfermedad. Bueno, este, por ejemplo, es un caso que tuvimos, un cordero de 1 mes y medio de edad.
el animal murió en forma aguda. Esto también es parte del diagnóstico, digamos, de determinar cómo la muerte, generalmente son muertes agudas o sobreagudas. Entonces, bueno, dentro del diagnóstico, en la parte de la anamnesis, vamos a preguntar cómo fue la muerte, si hubo algún cambio de dieta previa, cómo fue el plan de vacunación, y varios otros factores que tenemos que preguntar para acercarnos al diagnóstico. Después en la necropsia lo que se puede ver, en este caso es una necropsia positiva, vamos a decir, porque tiene bastantes indicadores de lesiones que indicarían un problema de enterotoxemia. Como por ejemplo el intestino delgado está con gas y hemorrágico, vamos a ver ahí, tiene contenido hemorrágico interno, ¿no? También tiene líquido abdominal serosanguinolento, y también tiene un edema pulmonar leve, pero bueno, tiene edema pulmonar que también es producto de la toxina. También cuando sacamos el sistema nervioso central, nos acordamos que la toxina epsilon es la que es productora de la enfermedad, vamos a decir, o de la muerte, y que esta toxina va a todo el cuerpo. En el sistema nervioso central es importante porque generalmente se producen lesiones macroscópicas como una herniación del cerebelo. Cuando hay edema del cerebelo, busca lugar y hace una hernia sobre la primera vértebra cervical. Y también histopatológicamente lo que se ve es este edema, se ve microscópicamente, y eso es característico y bastante orientativo, prácticamente es confirmatorio, histopatológicamente confirmatorio, de un edema proteínáceo en las venas del sistema nervioso central, en las arterias y venas del sistema nervioso. Este es un corte histológico del cerebro. Entonces, bueno, para el diagnóstico tenemos herramientas como la anamnesis, que es importante siempre, la necropsia, que a veces da negativo, digamos, no tenemos ninguna lesión de estas, pero bueno, siempre tenemos que pensar en animales jóvenes, que generalmente nos ocurre la enterotoxemia, tenemos que pensar en ese diagnóstico diferencial, si la anamnesis nos orienta a eso. Digamos, puede ser una necropsia negativa, pero bueno, también habría que tomar de rutina, en casos de pensar que hay enterotoxemia, raspaje de intestino delgado, digamos, se corta, se hace un raspaje con un portaobjeto, y se deja secar, y después se mira en el microscopio con la tinción de Gram y se evalúa la presencia de bacterias compatibles con presencia y cantidad, ¿no?, de bacterias compatibles con Clostridium. Otra herramienta importante y fácil o sencilla y muy sugerente a esta enfermedad es el test que se hace en la orina con las tiras reactivas. Generalmente la presencia de glucosa en orina es indicativo también de una enterotoxemia. Y bueno, por finalizar, digamos, el sistema nervioso central y el formol, lo que vamos a ver son lesiones. Por supuesto no vamos a hacer cultivo del sistema nervioso, pero cultivo para la cuestión histológica, pero sí hacemos histopatología, que es bastante orientativo, digamos, es orientativo y confirmatorio de esta enfermedad. Así que bueno, como recomendación para su control y prevención es, como es flora normal, digamos, tenemos que, no podemos eliminar del animal, pero sí podemos evitar primero los factores predisponentes o tratar de disminuir, como por ejemplo un traspaso de zonas, los faldeos, digamos, cuando llevamos a los mallines o cuando hay cambios de suplementación, bueno, hacerlo más, de forma más despacio, digamos, más con adecuación de ese cambio. Y lo que proponemos también es, por supuesto, una vacunación en forma rutinaria para esta enfermedad, para prevenir esta enfermedad. Esa vacunación tiene que tener un plan de vacunación, no solamente una vacunación, o una vacuna, sino que es un plan. Y después tenemos una variedad terrible de vacunas anticlostridiales, tenemos que elegir cuál. Nosotros estamos sugiriendo más que nada las polivalentes, las que tienen
8 valencias, digamos, 8 bacterias o 8 bacterinas que protegen sobre 8 clostridios diferentes. Bueno, eso se evalúa según la epidemiología del lugar, digamos, como la casuística, digamos, qué enfermedades hay en la región. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta eso, la elección ideal, mantener la cadena de frío, eso es importantísimo, desde la compra del lugar, digamos, de la vacuna en un lugar, primeramente que esté habilitado, digamos, una veterinaria, una agroveterinaria, no comprarlo en supermercados o en minimercados. Y bueno, después también la agitación, que es importantísima en este tipo de vacuna, porque tiene una, como ven ahí, decanta, digamos, el principio, eh, los principios, digamos, activos de la vacuna. Entonces hay que agitarlo bien. O más allá de esos tips, hay que pensar en el plan de vacunación, y una propuesta que nosotros hacemos es que en el momento del parto, digamos, ya sabemos cuándo van a parir, sabemos cuándo fueron servidas los animales. Entonces, en el momento de parto, pensar un mes antes, aproximadamente un mes y medio, mucho antes, digamos, un mes, 20 días, y realizar la vacunación anual en los adultos, en el preparto. Con esto logramos que los animales, las crías nacidas de estos animales, de estas hembras, al mamar el calostro se van a llevar pasivamente los anticuerpos necesarios para protegerse los primeros meses de vida. Generalmente dura aproximadamente 2 meses el anticuerpo, pero bueno, entonces la primera dosis sería en esa etapa, digamos, en la señalada. Nosotros hacemos la señalada, se puede dar la primera dosis en las crías y la segunda dosis en el destete. Esto es 20-30 días después de la primera dosis. Y después, en casos en campos donde tenemos problemas graves en la recría, se puede dar un refuerzo en la borregada en el servicio. Eso depende de la tecnología del campo, del lugar. Bueno, lo importante de por qué la vacunación doble, eso también es interesante conocerlo. Este es un trabajo de Carlos del 98, donde se evaluó la eficacia de una dosis, aplicando una dosis y aplicando 2 dosis de vacunación anticlostridial. Supongamos que a partir de la defensa, digamos, de tener 15 vamos a decir, defensas, o 15 kilos de defensa, a partir de este punto los animales están protegidos, y con menos de 15 los animales están con riesgo de enfermarse o morirse de toxina. Entonces se hizo dos grupos, uno se le dio una dosis y otro 2 dosis, comenzando la primera dosis en la señalada. Y ahí vemos cómo el grupo celeste, el de una dosis, con una sola, solamente una dosis se le habían indicado, supera en la 7ª semana penitas un poquito digamos, pasa de estar en riesgo a estar protegido, pero muy apenita y con bajo título de anticuerpos. Y después baja constantemente hasta llegar a bajo título. En cambio, los animales que reciban 2 dosis, se ve que, cuando separado por 3 semanas, se ve que inmediatamente sube el título de anticuerpos y se mantienen protegidos a partir de la 3ª semana, digamos, de la 4ª semana, o sea, se aplica la segunda dosis y se empieza a subir los anticuerpos, y permanece los anticuerpos protegidos hasta pasar la época de mejor riesgo. Con eso queremos recalcar la importancia de la doble vacunación, y también esto genera memoria, ¿no? Con lo cual, después del año siguiente, cuando aplicamos en el preparto, ya los animales ya tienen su inmunidad memorizada. Bueno, vamos a poner un poquito porque no vamos a llegar a con el tema de coccidios, o coccidiosis, también es otra enfermedad que vimos en la parte de la cría, que produce pérdida de cría. Esto lo vimos en caprinos precisamente, pero bueno, también se da, por supuesto, en ovinos y terneros también, bueno, lechones, en varias especies. Nosotros lo que vimos
fue en caprinos, y bueno, el origen o la causa es la parasitación por medio de coccidios, digamos, de Himmeria, que son protozoarios, y hay diferentes tipos de Himmeria, ¿no? De especies de Himmeria. Estos son 9, pero en realidad en caprinos hay hasta 15 detectados. Eso va variando según la región. Y bueno, también varía la patogenicidad, digamos, de cada Himmeria. No todas son patógenas o no todas tienen el mismo grado de patogenicidad. Por ejemplo, la Linacoclomyces, esta, es muy patógena, es muy agresiva. Después, la Bronchi es agresiva, es medianamente patógena. Y, por ejemplo, la IRSI creo que no es patógena. Entonces, si bien hay diferentes especies, hay que cualificar, digamos, caracterizar qué especies están interviniendo para saber si puede ser o no la causa. Bueno, como toda enfermedad tiene factores predisponentes, y los factores predisponentes más asociados a la producción de estas enfermedades es el hacinamiento, digamos, cuando tienen muchos animales dentro de un mismo corral, y la convivencia con diferentes categorías también, digamos, hay chivitos recién nacidos con recría y con por ahí, animales adultos. Eso hace que sea un factor predisponente. Después los ambientales, como la humedad, alta humedad y temperatura, lugares donde no llega el sol, digamos que no se produce una limpieza tampoco, digamos que se mantiene la humedad del ambiente, eso hace que el ciclo se pueda cerrar de la parasitosis. Y después también, bueno, el famoso estrés, que en este caso lo podemos llevar a aburrimiento, digamos, de los animales, generalmente los caprinos, como en este caso, o en este caso, en otro caso que atendimos también, los caprinos son muy juguetones, digamos, muy inquietos, y bueno, el aburrimiento hace que estos animales se estresen por demás, ¿no? Y el ayuno, por ahí un ayuno prolongado, y más que nada en estos lugares donde se producen donde la cría de caprinos se da, es que hay momentos en el día donde los animales sufren un ayuno prolongado, porque bueno, las hembras salen a la mañana, las madres salen a la mañana a pastar y quedan todos los chivitos encerrados en el corral, con el cobertizo, esperando que las madres después a la tarde cuando vuelven le amamanten, digamos, y bueno, todas esas horas si quedan en ayuno, eso también produce un estrés nutricional también, ¿no? Y de defensa. Son fotos de un caso que también tuvimos en caprinos, donde vemos también un mes, tenía un mes y una semana de vida. Esto es interesante porque lo que vimos acá fue que fueron muertes súbitas, no hubo diarrea ni en este animal, ni en los anteriores que murieron, ni en los congéneres, digamos, en los animales, los hermanos, digamos, los congéneres de este animal, no hubo diarrea. Y eso es importante, o creemos que es importante porque hay que destacar que en coccidiosis siempre se piensa que es diarreico, digamos, ¿no? Presenta un cuadro diarreico y en realidad en este caso se muestra que no siempre es así. Podemos sospechar también de coccidiosis en caso de muerte súbita. Bueno, al abrir el animal, este es el tracto intestinal, o intestinal, donde vemos lesiones evidentes en el ciego y en el ilion también. Y bueno, este tipo de distribución de lesiones es debido a las especies que le comentaba la otra vez, recién, sobre la acción de las diferentes especies. Por ejemplo, la medianina es la que afecta a la Linacoclomyces, esa. Es la que afecta el ciego, principalmente produciendo una enteritis o una epifisitis necrótica hemorrágica. Y en el ilion produce estos nódulos, que son como cabecitas de alfiler, este nódulo cortado transversalmente,
longitudinalmente, y esta es la mucosa del intestino. Donde se ven todos estos gránulos, estos nódulos, son estos hiperplasias, digamos, de la mucosa, donde está totalmente destruida y llena de estadios inmaduros, digamos, de los medios, los coquillos. Y bueno, y esta es un frotis de este contenido en microscopio. Observado en microscopio y visualizado diferentes tipos de coquillo. Entonces, para el diagnóstico certero y bien, digamos, bien hecho, hay que hacer anamnesis, necropsia, pero también un copro parasitológico para evaluar cantidad, que se mide con OPG, cantidad de oquistes, y por cultivo. Cultivo para saber qué especies están afectando. Es un diagnóstico preciso de las recomendaciones para su prevención y control. Pala, carretilla y espalda fuerte, esto está escrito así en varios trabajos donde digamos, donde la limpieza de los corrales, tanto de los bebederos, comederos, como también la cama de los corrales donde los animales permanecen varias horas del día, es fundamental para la prevención. Y bueno, después utilizar antiparasitarios en los momentos necesarios, eso es lo que vamos a comentar ahora, y solamente si conocemos bien la dinámica de la enfermedad en el lugar, o la epidemiología de cuándo ocurren los problemas. Acá le vamos a presentar un trabajito que hicimos hace unos años, donde miramos la dinámica de la parasitosis en el mismo acto donde se produjo la enfermedad, al día siguiente, y evaluamos la eficacia del tratamiento metafiláctico, esto quiere decir cuando todavía no hay enfermedad clínica, sino cuando está la gente en el animal, se aplica un tratamiento y se evita la producción clínica de la enfermedad. Bueno, con un producto que es Rotoswil. Bueno, vamos a ser más rápido porque estamos medio acortados de tiempo. Este es el nivel, digamos, que se establece como potencial peligroso, digamos, para tener coccidio, digamos, animales que tienen más de 50.000 oquistes por gramo en materia fecal son propensos a producir una clínica, y con menos en caprino, ¿no? Y con menos son más, están con menos riesgo. Entonces hicimos dos grupos, el grupo control, no le dimos ningún antiparasitario, y el grupo tratado le dimos tetrasulil en un momento que ya habíamos diseñado, habiéndolo estudiado el año anterior, cómo era el circuito de la enfermedad. Bueno, en el grupo control, como no fue tratado, la enfermedad se dio, o la dinámica de la parasitosis se dio en su correcta o en su normal desarrollo, presentando dos picos. Y estos dos picos pueden ser debido a la presencia de dos tipos de dos especies de emelia, ¿no? Una emelia que se desarrolla más rápido y otra que demora más tiempo. Entonces, si bien los OPG se cuentan todos juntos, la especiación también es diferente. Y si bien los conteos fueron totalmente elevados y muy peligrosos, no hubo nunca un problema, digamos, una sintomatología clínica ni muerte en estos animales. Con lo cual, bueno, eso no hace pensar en otras cuestiones. En el grupo tratado tenía al principio, digamos, la tercera semana de vida, que fue cuando nosotros dijimos que habían cosechado ya los coccidios por el ambiente que se presentaba y demás, pero que no tenían problemas nos estamos anticipando a la problemática de muerte que ocurría el año anterior, que había sido al mes y una semana. Entonces, estos animales tenían coccidios y nosotros los tratamos, y inmediatamente a la semana siguiente ya habían bajado a cero, manteniéndose, luego empezaron a cosechar, pero nunca superaron el nivel de riesgo. Con lo cual el tratamiento fue efectivo porque, primero, que baja el riesgo de producir una enfermedad, si bien el grupo control no se enfermó clínicamente, pero bueno, baja el riesgo y también baja la cantidad de oquistes que libera cada animal
al medio, ¿no es cierto? Entonces también mejora el ambiente de Oquiste. Bueno, esto también es un resultado interesante que obtuvimos, que esto es el ilion cortado longitudinalmente, fijado. Vemos que, como vivimos en el caso del 2013, todos los nódulos en la mucosa, estos son todos nódulos de oquiste, digamos, de hiperplasia de la mucosa. Este es del animal muerto, por coccidosis clínica. Este es un grupo control de este ensayo, donde no le dimos clorfenazuril, y vemos que hay nódulos, muchísimo menos cantidad, por supuesto, pero que hay nódulos, y eso complica un poco la absorción o las funciones del intestino, ¿no? Y en el grupo tratado vemos la limpieza, que no tiene absolutamente ningún tipo de lesión, con lo cual alentaría, digamos, al uso en los momentos y en los lugares acordes, digamos, y seguro que tengamos esta enfermedad, sobre el uso de este antiparasitario, mejora también la calidad del intestino, mejorando seguramente la absorción de nutrientes, y bueno, en esta etapa que es importantísima. Bueno, se me va a extender unos 15 minutos más, pero vamos a hacer rapidito. Ahora, pérdida, recría y engorde. Tenemos acá dos enfermedades. Así que la primera es bronconeumonía en ovinos, donde el origen o causa es la magemia hemolítica, que es una bacteria que se encuentra en el tracto respiratorio alto, en forma también normal, digamos. Muchos animales sanos tienen esta bacteria, pero cuando ocurren algunos factores predisponentes, como vamos a ver en un ratito, esta bacteria puede desarrollarse, puede invadir el pulmón y generar lesiones que pueden producir la muerte. Generalmente cuando se llega al 40-50% del pulmón, digamos, del pulmón afectado, ahí se empieza a producir problemas o incluso muerte. Bueno, y otro origen que en realidad nosotros no, si bien tenemos algunas serologías positivas, digamos que hay animales con títulos de estos virus, no tenemos diagnósticos clínicos, digamos, de la presencia de virus. En casos clínicos no tenemos la confirmación de que haya habido algún tipo de virus respiratorio, pero sí en la bibliografía está escrito que varios virus respiratorios interfieren o ayudan a la permeabilidad, digamos, de la magemia, en este caso, a la entrada de los pulmones. Como factores predisponentes tenemos, bueno, los ambientales, como humedad, temperatura, también un ambiente bochornoso, por ejemplo, si con alta temperatura, o alta humedad y suciedad, o con bosta o con orina. Eso afecta, digamos, como irrita también el orín, irrita las vías aéreas respiratorias. El hacinamiento también es otro factor importante, básicamente por este acúmulo de materia fecal y orina, y también el estrés. Y el estrés pensado más que nada en el transporte, porque esta enfermedad también se la conoce como mal transporte o mal transporte, donde un estrés se ve generalmente en los engordes. Cuando llegan los animales, se ve en esta enfermedad, luego del transporte, digamos, el movimiento en camión, por ejemplo. Ese transporte genera un estrés, una baja defensa, y produciría esta enfermedad, o facilitaría o sería un factor predisponente para que la magemia interfiera. Bueno, este es un caso que se obtuvo en Scale, en Trevelin, donde en un engorde se ven los corderos, tenían 10 meses de edad, donde, bueno, se ve el piso como está, digamos, los animales sucios, ¿no? Digamos, tienen varios indicadores de que hay una alteración en el ambiente.
El animal que murió presentaba signos como tos, por ejemplo, tos y descargas nasales, es un signo clínico bastante sugerente. También hipertermia, digamos, subió la temperatura y tenía una temperatura elevada, con lo cual indicaría un problema infeccioso, ¿no? Entonces, a la necropsia se vio estas lesiones, donde también indica por el grado de severidad y por la distribución del pulmón, hace que oriente a una enfermedad respiratoria. Y en el corte histológico se ve el pulmón, que por supuesto debe ser todo necrosado, digamos, tiene muchas partes necrosadas, tiene muy poco alvéolos, vamos a decir, con aire. Esto debería ser toda una red, más que nada como este patrón, y vemos que está todo lleno, digamos, en este pulmón hubo un intercambio de oxígeno, y bueno, y por eso hubo muerte seguramente. Bueno, como diagnóstico de eso es clínica, la necropsia, histopatología y también el cultivo de la muestra para ver qué tipo de bacteria está afectando, y en algunos casos también se recomienda para hacer antibiograma en casos más de cortes más comerciales, digamos, donde el antibiograma ayuda a determinar si es resistente la bacteria a algún antibiótico o no, o qué antibiótico es recomendable aplicar. Como recomendaciones para su control y prevención, tenemos, bueno, la limpieza y ventilación de los lugares donde hacemos el engordo o la alimentación. Esto es importante. El control diario de los animales, digamos, el control tanto de observaciones, que estén los animales bien, que estén respirando bien. Generalmente las enfermedades respiratorias se pueden llegar a detectar mediante, bueno, una descarga nasal, una tos o insuficiencia o disnea, digamos, una insuficiencia respiratoria, pero bueno, para eso hay que observarlo, hay que prestarle atención a los animales que estamos engordando o respirando encerrados. Y bueno, después de utilizar antibióticos en el momento necesario, eso también es importante, porque bueno, sabemos que la resistencia de antibióticos es bastante grande en los lugares donde se hacen engordes comerciales, entonces solamente es aconsejable el uso de antibióticos en los momentos justos y en los animales también necesario, digamos, ¿no? Si hacemos una recorrida y vemos animales con sintomatología nerviosa, vemos sintomatología respiratoria, hacemos temperatura, tienen temperatura alta, bueno, ahí se aconseja el uso de antibiótico, porque cuanto más temprano lo agarremos, más chance tenemos de sobrevivir. Bueno, y por último tenemos las parasitosis gastrointestinales, que, bueno, acá en la región los parásitos gastrointestinales más comunes son está listado, digamos, toda esa Sarcopenia, Toxoplasma y Trichuris serían los géneros más comunes de gastrointestinales. Por suerte no tenemos Homoncus contortus, que es un problema grande en otras regiones del país y del mundo. Pero sin embargo, si bien no son tan patógenos como Homoncus contortus, sí tenemos algunas veces algunas presentaciones de esta pérdida, digamos, de la recría por esta causa. Y los factores predisponentes que nosotros lo atribuimos en estos lugares es consumo real del suelo, digamos, esto traducido es sobrepastoreo, cuando los animales no tienen otra opción de consumir más que el suelo y 1 centímetro de pastizal que tiene disponible. Por supuesto que el 95% de los parásitos sabemos que están en la pastura, o en el pastizal, con lo cual si está en un sobrepastoreo seguramente están comiendo junto con el pasto, con el pastizal, están comiendo larvas de parásitos. La mala condición corporal también es un factor predisponente, que puede ser por baja, digamos, baja nutrición. En esta etapa de la vida, de la arquía, es elemental que tengan buena condición corporal para un buen desarrollo, pero en animales que tienen baja condición corporal, este parasitismo es como que agrava su presencia. Pueden llegar a tener parásitos, pero con una buena condición corporal, el animal los
sobrepasa bastante, lo puede sobrepasar bastante bien. En cambio, en animales con condición de corporal baja, el parasitismo muchas veces puede ser mortal. Como en este caso, que fue este año, en el manso, donde animales, era el 10% de la cría moría, o murió 2 o 3 días después de presentar esta diarrea. Este es un animal de aproximadamente 11 meses, creo que era, o 10 o 11 meses, que bueno, que se ve la calidad, digamos, del tipo de lana, y no la calidad, sino el aspecto de la lana y la condición corporal, que estaba muy baja. Bueno, al abrirlo encontramos en el ciego una gran cantidad de todas estas lengüetas de blanquecinas, son adultos de chichuris, que estaban todos comiendo sobre la mucosa intestina del ciego, bueno, que hacía producir edema y inflamación de la mucosa, evitando una buena funcionalidad del mismo, ¿no? Y también se encontró en intestino delgado, que no tenía lesiones macroscópicas, se vio la presencia de parásitos y inflamación en la mucosa, con lo cual acentúa, digamos, la sintomatología clínica, que en este caso fue diarrea. Como vemos, el HPG, el huevo no fue excesivamente elevado, pero bueno, con una condición de animal baja, seguramente esta cantidad de parásitos haya sido suficiente, y bueno, es lo que diagnosticamos, digamos, fue suficiente para producir la diarrea y cosas como esta. Con lo cual, las recomendaciones para su control y prevención son: primero, evitar el sobrepostereo, y especialmente en categorías jóvenes. Sabemos que las categorías jóvenes es nuestra reposición, entonces tenemos que mimarlas, tenemos que tratar de darle lo mejor, o tratar de darle buena alimentación. Y bueno, evitar el sobrepastoreo son las dos cosas: para evitar que coman larvas, y para que mejorar la calidad de condición corporal. Atacaríamos eso. Después también se proponen los controles coproparasitológicos de forma rutinaria, digamos, de forma táctica, previo al servicio, por ahí en otoño, a las salidas de invierno también, en momentos adecuados como para evaluar si hace falta o no, dependiendo la cantidad de parásitos y el tipo de parásito, si hace falta utilizar el antiparasitario y qué tipo de antiparasitario sería el adecuado. Bueno, ¿qué más hay? Hay un montón de cosas más, pero bueno, ya me excedí de los 40 minutos incluso, así que no voy a seguir comentando nada más, pero sí lo que me gustaría dejarles es que por más que tengamos alguna información, siempre las informaciones son, en todos los días nacen cosas nuevas, y bueno, y esas cosas nuevas, lo que nosotros alentamos siempre es tratar de llegar al diagnóstico. Tratando de llegar al diagnóstico, o llegando al diagnóstico confirmatorio, nosotros, como en el caso de ser veterinario actuante, digamos, o privado, o tanto productor, podemos tener posibilidades de acción, sabiendo qué es lo que está produciendo la enfermedad. Entonces, tratemos de no quedarnos con la incógnita, con la duda de qué pudo haber sido, sino que tratemos de llegar a fondo, y con eso podemos generar información también para las demás personas bueno, o creadores o productores. Así que bueno, quería agradecer al grupo de Salud Animal, que seguramente, bueno, es parte esencial de esta información que brindé, y bueno, quedo a la espera de las preguntas. Muy bueno, Agus. Yo tuve un problema técnico con mi computadora, así que me cambié con Maca, por eso sale otro nombre. Maca está en Marsella y yo estoy en Maca. Bueno, acá, por lo que veo, no hay preguntas en el chat, pero acá hay una. Pablo Gáspero pregunta si hay registros de eventos de mortalidad significativa por tétanos.
Y por tétanos hay algunos casos puntuales, no tan así en brote, por lo menos con lo que tengo conocimiento yo digamos, de la etapa que me tocó a mí estar acá, no hemos registrado. Sí sé que Carlos tiene información de algunos brotes, pero no tan grande así como ocurre con otras enfermedades polícticas. Pero bueno, actualmente no tenemos algunos comentarios de veterinarios que tanto en corderos como también en caballos eh, han presentado tétanos, pero no como brote así grande. Pueden ustedes desmutearse solitos, ¿eh? Están habilitados para desmutearse solos si quieren hablar. Yo no lo pude hacer desde mi compu porque murió, pero cada uno puede sacar su micrófono si quieren hacer preguntas. Ignacio pregunta si crees que la casuística de neumonía en ovinos es menor a la que ocurre en bovinos. Y posiblemente sí, primeramente por digamos, el bovino básicamente está dado en los filots o en los engordes, digamos, comerciales. Existen también en cría, pero más que nada en estos sistemas. Y bueno, y los bovinos y caprinos, más que nada en esta región, los engordes son escasos, son pocos y generalmente en esta categoría no son tan importantes tampoco. Entonces, seguramente, según la región, en nuestra región, seguro que sí, que es mucho menor la casuística porque no se dan las condiciones necesarias. Si hubiese filot de cordero de estete, por ejemplo, probablemente aumente la casuística. Pero bueno, en esta región no hay esa producción tan intensiva, digamos. Bueno. Seguimos con las preguntas. Ariel Hurtado te pregunta si tenés alguna recomendación o experiencia en el uso de antibióticos para problemas respiratorios en caprinos. En caprinos hemos tenido algunos casos y con oxitocina, digamos, terramicina lo hemos parado, por lo menos a un brote que tuvimos, pero no más que eso, digamos, no tenemos estudios, digamos, de ensayos en brotes, cómo tratar. Pero bueno, hay que ver también cuál es la causa de esos problemas respiratorios. Y en nuestro caso, digamos, diagnosticamos también magenia en un caso de cabrito, y ahí hicimos el tratamiento al grupo que presentaba temperatura y, bueno, y se paró. Pero bueno, hay que detectar qué causa es la que está produciendo la neumonía también, ¿no? Como para determinar qué antibiótico es de acorde. Claro. Bueno, Gilda de Colonia Sarmiento pregunta qué conteos de HPG se consideran significativos para parasitosis gastrointestinales y si se presenta el fenómeno de hipobiosis en ovinos. Ahí más va a tener que dar una mano. No, pero mi trabajo era de presentadora nada más. Bueno, sí. Esto de los conteos de HPG en cuanto a un límite es como una pregunta que es frecuente, pero para lo que no queremos tener una respuesta determinada de, bueno, hasta acá no desparasitamos, a partir de acá desparasitamos. Porque en realidad lo que vemos, o sea, el dato que nos da el recuento de huevos de parásitos gastrointestinales es un dato que tenemos que evaluar junto con otros para tomar la decisión de desparasitar o no desparasitar, o si hay alguna posibilidad de ahorrarnos esa desparasitación y esperar hasta el próximo muestreo. Esto para un rango de lo que le decimos más o menos grises, ¿no? Hasta 200 y pico, 300 HPG. Podríamos pensar que
sabemos que tenemos que desparasitar, pero, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en 2 meses se van a cambiar de potrero. Puedo esperar 2 veces más si son a categoría adulta, si están en buena condición corporal, bueno, evalúo otros factores. En cambio, si ese mismo valor lo tuviese una categoría de animales muy jóvenes o en mala condición corporal, no importa que falten 2 meses, no espero y lo desparasito igual. O sea, si tengo un conteo demasiado alto o con un número significativo que es significativo en cualquier lado, no sé, por ejemplo, si me da 500, bueno, desparasito igual. Pero si estoy en una zona medio gris, tengo que evaluar todo lo demás y ahí tomar la decisión. No sé, Gilda, si esto te responde, si no, decime y seguimos, pero bueno, es más o menos así. Otra pregunta de Jorge Beco es si hacen aplicaciones de vacuna contra neumonía. No, la vacuna contra neumonía en pequeño rumiante no hay disponibilidad en el mercado, digamos, eh, nacional. Así que no aplicamos. Hay algunos casos que transfieren la vacuna de bovinos a ovinos, pero bueno, eso no está recomendado ni lo sugerimos. Pero como no hay desarrollo de vacunas eh, a nivel nacional, no lo aplicamos. Bueno. Ignacio pregunta, ¿contraindicaciones de los benzimidazoles en hembras gestantes? Los benzimidazoles son los antiparasitarios más seguros para usar en hembras gestantes, de todos los que podemos elegir. Y siempre es más seguro aplicarlos en el último tercio de la gestación. Vamos. ¿Tienen casos, perdón, Fabián pregunta, ¿tienen casos o antecedentes de eczema contagioso? ¿Probaron algún tratamiento? Sí, el clima, bueno, era otro tema de qué más hay, pero no lo incluí. Sí, hay casos, prácticamente todos los años hay. Eh, y lo que hemos probado es el uso del aerosol digamos, la clovichera de plata. Ese tratamiento es bueno, digamos, primero hacemos una revisación de todo el lote y si se puede separar o si separar los animales afectados que empiezan a tener costras o lesiones, empezamos a separarlo y ahí a tratarlo con el aerosol de plata, que lo que hace es cicatrizar, ayuda a la cicatrización de la lesión y eso evita, por un lado, el aumento de la diseminación del virus y también, bueno, la ayuda, digamos, a nivel individual, digamos, ¿no? Mejora la calidad de la lesión. Y eso fue lo que tratamos, la prueba que tuvimos. Bueno, Natalia pregunta, ¿creen que sería posible hacer una charla que nos aporte herramientas prácticas para la realización de coprológicos e interpretación de HPG y OPG? Sí, es posible, claro. Es un poco, quizás, habría que ver cómo, para que sea bien útil, hacerlo de manera virtual ahora, ¿no? O sea, algo que sea solo teórico, nos faltaría bastante de ver y de mirar el Vamos a hacer microscopio. como el primer, ¿Cómo? Así, como una... con diferentes... Claro, El como si proceso, estuviéramos digamos. cocinando, decís, Claro. como si estuviéramos cocinando y contamos cómo se hacen. Digamos, para la realización de las técnicas se puede mostrar perfectamente, así como dice Agus como Gourmet, como el canal Gourmet. Ahora, a eso le va a faltar, me parece, la parte de interpretación de los resultados y eso, pero bueno, en esta época cuarenténica se hace lo que se puede, así que podríamos probarlo, sí, claro. Ya lo vamos a organizar. Todas las felicitaciones, Agus, no te las leo, pero tenés muchas felicitaciones acá que después vos leerás.
Agustín, pregunta Ramiro, con respecto a la prevención de parasitosis, coccidiosis, además de la limpieza con pala y carretilla, ¿qué desinfectante recomiendan usar en los corrales? Nosotros ahí en el caso que tuvimos, recomendamos el uso de cal viva para el cobertizo que estaba, digamos, el corral que estaban los animales, por supuesto sin los animales dentro. Y después fluido Manchester también. Pero me imagino que, digamos, lo principal es la limpieza, digamos, y la ventilación, pero más que nada que le dé sol directo también, que eso evita la acumulación de humedad y, y poder que el ciclo del cocido pueda seguir, eh, digamos, creando activos, ¿no? Cocidos activos como o infectantes como para que los animales lo consuman. Digamos, se puede hacer con cal viva, con fluido Manchester, pero más que nada recomendamos eso, que haya un lugar donde se pueda eh, asolear, digamos, ¿no? Que entre el sol y que seque el ambiente, el piso. Bueno, Cooperativa La Soberana de Río. Bueno, no puedo leer bien el nombre, pero la pregunta es, no pude conectarme al inicio, ¿queda disponible la charla para verla después? La estamos grabando, así que va a estar después compartido el link para poder verlo. Y ¿Sí, después va a Agus? estar en la página de Juan Taro, que ahí va a estar. Juan Taro Bariloche, no me acuerdo bien cuál es el. Pero bueno, si pone el título de Juan Taro del proyecto, seguramente va a seguir directamente ahí la charla. Bueno, hay algunos comentarios más sobre la charla gourmet coproparasitológica. Acá Carlos dice si puede hacer un aporte. Carlos, vos podés, si querés, desmutearte y adelante. Sí, no, yo para no dejarlo colgado a Pablito Gáspero, que hizo una pregunta ahí sobre el tema del tétanos, y comentarle que sí, que el tétanos ocurre a veces en forma de brotes. Ahora llevamos varios años sin tener registro, pero lo común es que cuando ocurre en forma de brote es posterior a la señalada. Y la razón de esto es porque el corral donde se hace la señalada, bueno, está contaminado con esporas del Clostridium tetani, ¿no? Y entonces, bueno, los cuchillos no se desinfectan, los cuchillos que se usan para señalar usualmente no son desinfectados durante el trabajo. Por ahí un cuchillo se cae al suelo y se sigue trabajando con ese cuchillo, bueno, y ahí es donde se está generando el ingreso de la bacteria al animal. Simplemente eso para aclararle que sí, ocurre el tétanos cuando ocurre en forma de brotes, generalmente es en el ovino o en el caprino, es después de la señalada. Eso nomás como para contestar esa pregunta. De primera mano. Perfecto, gracias Carlos. Tenés muchas felicitaciones, pero creo que no hay más preguntas por acá. Bueno. No sé si alguien más se quedó con alguna duda, quieren preguntar algo más antes de irnos. Pero si no, Agus. Ahí está el mail, o si no, pues cualquier mail del grupo también podemos seguir con las respuestas. Perfecto. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias a todos por la participación y Perdón, nos veremos ahí, la próxima. Marcela, ¿podrías anunciar tu charla, tu próxima charla? Mi próxima charla, creo que es el 4 de noviembre, tengo un problemita de fechas, de memoria, no de fechas. Pero la próxima charla Fontagro de parasitología es el 4 de noviembre a las 10 de la mañana.
Ni siquiera puedo ver un machete de calendario acá porque no es mi computadora, pero es esa fecha. Sí, sí, creo que era en noviembre y parasitosis externa, ¿no? Bueno, No, de todos. parasitosis todas. Vamos a ver cómo metemos parasitosis todas en un rato. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo entonces. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.